Mira, ¿y tú crees que Miguel sigue en su onda? Oye, Miguel está decidido ya que perdamos y que lo matemos. Ajá. Y porque No, él sabe que nosotros perdemos, que lo matemos. eso es lo que hay que hacer, matarlo, Este mamagüevo. Ve acá, ellos tienen que saber con lo que se está jugando. Claro. Hay que darle un tiro, lo que hay que darle. Mira, pues está bien entonces. Yo te aviso. Ok, hermano. De los políticos dominicanos, el que más se ha relacionado con narcos y lavadores antes, durante y después de ser presidente se llama Hipólito Mejía. Si el PRM es hoy el partido con mayor cantidad de narcos extraditados y con la mayor cantidad de narcos ocupando puestos electivos y en el gobierno de Abinader, se debe a que la gran mayoría de estos honorables los introdujo Hipólito a la política. De hecho, un senador acusó a Hipólito de viajar varias veces a México para reunirse con el cartel de Sinaloa y que era transportado por el propio piloto del Chapo Guzmán, Chávez Ramírez. El propio piloto lo admitió cuando fue apresado por la DEA y la DNCD en el malecón de Santo Domingo. El senador indicó que Hipólito Mejía es un peligro para la sociedad dominicana por sus vinculaciones con el narco, el crimen organizado y la delincuencia. Por orden expresa de Hipólito Mejía, quien era el presidente de la República, en octubre de 2003 mandó a su cuñado Sergio Grullón, quien también era el secretario de la presidencia, a la provincia de Elías Piña. Su misión principal era juramentar como nuevo dirigente del PRD en esa provincia a Quirino Paulino Castillo. En esa misma actividad, Quirino le entregó a Grullón un bulto lleno de dinero en efectivo, en pesos y en dólares, que luego sería entregado a Hipólito para ser usado en su campaña reeleccionista. Siendo incluso militar, Quirino quedó designado como jefe de campaña en Elías Piña, y de hecho, esa fue la única provincia de todo el país en la que Hipólito ganó cuando intentó reelegirse. Quien primero conoció a Quirino en la frontera fue Zorrilla Osuna, mientras era miembro del CESFRONT. Fue quien lo reintegró al ejército como primer teniente, fue quien lo introdujo con Hipólito, y luego Hipólito y Quirino desarrollaron una gran amistad que todavía hoy se mantiene. Como Quirino se convirtió en un contribuyente económico de la campaña de Hipólito, ya podía pedir grandes favores y hasta dar órdenes en su gobierno. Quirino le pidió a Hipólito que por favor le nombrara a Zorrilla Osuna jefe del ejército, y así lo hizo. Ya como jefe del ejército, Quirino convirtió a Zorrilla Osuna en parte de su organización criminal y lo llevó a ser una pieza clave para el transporte de toda la droga que movía el capo en el país. El general Soto Jiménez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas, le recomendó a Hipólito cancelar a Quirino por sus vinculaciones con la droga. Pero en vez de hacer esto, Hipólito lo que hizo fue ascenderlo de rango, de teniente a capitán. Obviamente, Soto Jiménez no se había enterado del negociazo que tenía Hipólito y Zorrilla Osuna con Quirino. Con todo el dinero que le dio Quirino a Zorrilla Osuna, gastó 50 millones de pesos en su candidatura a senador por Atomayor en 2010. Más tarde, Zorrilla Osuna fue acusado de narcotráfico por la DEA, por la Procuraduría y por el Departamento de Estado. En ese momento no se pudo hacer nada porque se refugió en el gobierno de Leonel, en el de Danilo y ahora en el de Abinader
con su partidito chatarra cívico renovador. Este delincuente, buscando impunidad y más millones de los que acumuló con Quirino, lo que hace es pasarse de gobierno en gobierno cada 4 años, y así se mantiene en las sombras sin ser apresado por sus vinculaciones al narcotráfico y al crimen organizado. Por medio de Zorrilla Osuna, Quirino se convirtió en un gran amigo de Hipólito, mientras fue presidente, después de ser presidente y hasta el sol de hoy. A través de esta amistad, a Quirino se le asignaron 30 militares para que lo cuidaran a él y para que cuidaran sus propiedades. También se le asignaron coroneles y generales que eran los encargados de transportar la droga en el país en 15 camiones Daihatsu que tenía el capo. El último cargamento de 1.387 kilos de cocaína lo agarraron en Los Alcarrizos. Supuestamente, este cargamento se dirigía hacia la zona franca del empresario Mícalo Bermúdez en Santiago, y la droga sería enviada en cajas de transportar frutas, junto con las frutas pertenecientes a una empresa exportadora de Hipólito Mejía, según me dijeron. Hipólito y su hijo Ramón tienen grandes empresas de importación y exportación de frutas y flores, y me dicen que parte de esas cajas de frutas siempre han sido utilizadas para transportar sustancias ilícitas. Del 2010 al 2012, Hipólito hizo varios viajes a Sinaloa, México. Según Hipólito, esos viajes eran viajes con fines empresariales para reunirse con agricultores de la zona. Pero según el senador por Baní de ese entonces, Wilton Guerrero, quien aspira a senador ahora otra vez, esos viajes de Hipólito a México eran para reunirse con el cartel de Sinaloa, el cartel del Chapo Guzmán. Según el senador, el propio piloto del Chapo, Chávez Ramírez, transportaba a Hipólito a Sinaloa. Luego de un minucioso seguimiento de la DEA y la DNCD, Chávez Ramírez fue apresado en el Malecón Center de Santo Domingo, y durante el interrogatorio admitió que él transportaba a Hipólito Mejía en sus viajes a Sinaloa. También se recuerda que Julio César Céspedes Martínez había sido el principal sicario del cartel de Sinaloa, pero vino a vivir a Santiago. Según el senador, tenía vínculos muy estrechos con Hipólito y creó el movimiento comunitario de apoyo a papá. Este sicario y su hermano murieron a manos de la policía en La Vega en 2010, ya que eran buscados por quitarles la vida a 6 colombianos en los cerros de Gurabo. En el 2012, el senador Guerrero también acusó a Hipólito de crear una trama para asesinar a la periodista Nuria Piera, a través de un grupo de narcos que eran parte de su campaña presidencial para ese entonces. El senador dijo que para esta trama habían buscado a un colombiano, a un mexicano y a 3 dominicanos, quienes ya se habían reunido en un hotel de Juan Dolio para ejecutar el plan contra Nuria. Ese mismo plan lo tenían Hipólito y Guido Gómez Mazara para eliminar a Miguel Vargas. Pero por suerte para ellos, ninguno de los 2 hechos terminó ejecutándose, porque se filtraron las informaciones y los afectados tomaron las medidas de protección pertinentes. Ante todas estas acusaciones y revelaciones del senador Wilton Guerrero, Hipólito se vio obligado a interponer
una demanda por difamación e injuria contra el senador. Pero al ver la gran cantidad de pruebas que él tenía y otras vinculaciones del mismo tipo, los abogados y asesores de Hipólito le recomendaron retirar la demanda, porque lo que se iba a ventilar en la justicia y que se haría público era mucho más grave de lo que ya el senador había revelado. Así que decidieron mejor dejar eso así. Nos podemos pasar el mes de enero entero hablando de las vinculaciones de Hipólito Mejía con el narco, con el lavado y con el crimen organizado, y no terminaremos, porque los casos son infinitos. De los 31 que fueron apresados en la Operación Falcón por narcotráfico y lavado, hay 19 que están vinculados directamente con Hipólito Mejía. Pero viniendo a acontecimientos más recientes y narcos que han sido extraditados en los últimos 3 años, el alcalde de Las Lagunas en Padre Las Casas, Azua, Yamil Abreu Navarro, que fue apresado por la DEA y extraditado a los Estados Unidos, respondía políticamente a Hipólito y eran grandes amigos. Precisamente, Yamil formaba parte del cartel de Sinaloa y fue el propio Hipólito Mejía junto con Roberto Fulcar que lo juramentaron en el PRD. En el caso de Miguel Gutiérrez, fue recibido por Hipólito en el PRD, al igual que un grupo de otros narcotraficantes, y luego se pasaron todos para el nuevo PRM, apoyando siempre la corriente de Hipólito en todas sus aspiraciones presidenciales. Gutiérrez era un diputado de Hipólito, así como lo es Santiago Zorrilla, el senador del Ceibo, o el Torito, el senador de Bonao, o Moreno Arias, el senador de Montecristi, y muchos otros más que ocupan un puesto electivo, pero que han sido involucrados con lavado y narcotráfico. En el caso de Miki López, su esposa y su hijo también fueron traídos a la política de la mano de Hipólito Mejía. Hipólito es que los hace amigos de Luis Abinader, y luego entre los 5 desarrollaron una gran amistad, al punto que los 2 helicópteros de Miki fueron utilizados por Abinader para hacer recorridos electorales en todo el país. Adicional a eso, recibió cientos de millones de pesos de Miki para su campaña del 2016 y para la del 2020. Rosamalia Pilarte, la esposa de Miki López, es una diputada de Hipólito Mejía, aunque ellos se están quejando porque ahora cayeron en desgracia con la justicia y ni Hipólito ni mucho menos Luis le cogen ni siquiera las llamadas. Y así es que son los políticos. Utilizan a los narcos para cogerles su dinero, pero cuando se ven en problemas, los sueltan en banda y si te he visto, no me acuerdo. A través de todos estos narcos y lavadores, Hipólito ha logrado decenas de senadores, diputados, alcaldes y regidores en todo el país. El primer requisito para ser parte del equipo de Hipólito es ser un narco, un lavador o las dos cosas, porque Hipólito sabe que estos delincuentes son ganadores de elecciones. Nadie puede competir con ellos en ninguna circunscripción del país por la gran disponibilidad de dinero en efectivo que tienen disponibles para derrocharlo en una campaña política. A estos honorables se les importa gastar 50, 100 millones de pesos para convertirse en diputados o alcaldes, y consciente de esto, Hipólito los atrae a todos sin medir las consecuencias. Hace mucho que los gringos están detrás de Hipólito y están locos por amarrarlo,
De hecho, hace mucho que no vemos a Hipólito viajando a Estados Unidos, ni siquiera para chequeos médicos. Todos sus chequeos son en Corazones Unidos y en la Clínica Abreu. Se sospecha que a Hipólito posiblemente le hayan retirado el visado estadounidense. Pero con todas las diabluras que ha hecho ese viejo, con todas las vinculaciones que tiene al narco y al lavado, quitarle la visa no representa gran cosa. Lo que hay que hacer es amarrarlo y extraditarlo lo antes posible para ver si salimos por fin de esa basura, ese desecho de la política dominicana.